Vamos a hablar de la ansiedad, pero quiero hablar puntualmente de la ansiedad que se genera ahora ante cambios, incertidumbres. Hablamos antes con Mariano Benistain, por ejemplo, del aumento de los precios que llega fin de año, se mezcla con las fiestas. Hola Luis, ¿no? ¿Cómo estás? Todo un cóctel que parece explosivo, yo ya lo digo y digo, uy, ¿no? ¿Cómo se toma eso de manera individual y hasta te diría social, ¿no? Bueno, la ansiedad es un tema frecuente de consulta y primero vamos a definir qué es la ansiedad a diferencia de la angustia. La ansiedad es la sensación de expectativa de algo negativo puesto en el futuro. La angustia es la ansiedad más el correlato somático, o sea, una persona que tiene una crisis de ansiedad y tiene, por ejemplo, lo que está muy en boga hoy en día, un trastorno de pánico, porque tiene síntomas físicos, además de ansiedad. ¿La ansiedad siempre se relaciona con algo negativo a pasar sí, en el futuro? Con pensamientos negativos respecto al futuro. Suponte, uno puede modificar su mente, vos podés retrotraer tu mente. Si yo te pregunto qué cenaste ayer, me lo podrías contar. Sí. Tu mente viaja al pasado. Si yo te pregunto qué vas a hacer cuando termines el programa, también podés suponer más o menos qué vas a hacer, tu mente viaja al futuro. Cuando uno tiene pensamientos negativos acerca del pasado, por ejemplo, me porté mal, digamos, reprimí excesivamente a mis hijos, me equivoqué con mi amigo, el sentimiento que tengo naturalmente de pensamientos negativos respecto del pasado es la culpa y la melancolía. Ahora imagínate que vos estás viajando con una amiga rumbo a París, sí, estás volando en un avión y de golpe tu amiga te dice, Belén, ¿te imaginas si se paran las turbinas? Ay, no. Te da terror, te da pánico, te da ansiedad. O sea, es un pensamiento negativo proyectado en el futuro. Igual yo le contesto, no va a pasar eso. No, no va a pasar. Por eso lo que hay que hacer es estar en el presente. Por ejemplo, cuando uno tiene relaciones sexuales y tiene un orgasmo, en el momento del orgasmo, ¿en qué está pensando? ¿En el pasado? ¿En el futuro? No, está absolutamente colocado en el presente, por eso la situación es placentera. O sea, por ejemplo, era muy interesante. Yo relacionaba también la ansiedad, como por ejemplo, no sé, vos vas a París y vos pensás que el vuelo va a estar fantástico, que tenés la ansiedad de llegar porque vas a disfrutar muchísimo. Esa es una ansiedad normal, porque es proporcionada a la situación que estás viviendo. En la patología la ansiedad puede ser desproporcionada en cantidad, en cualidad o en duración de tiempo. Por ejemplo, una persona que tiene una fobia tiene una cantidad de ansiedad desproporcionada por la aparición, suponte, de un perro. O un chico que tiene un trastorno de angustia de separación tiene una ansiedad y una angustia excesiva cuando se separa de su madre. Una persona que tiene una crisis de angustia con agorafobia tiene pánico de salir a la calle solo y de estar imposibilitado de volver a su casa. Una persona que tiene una crisis de pánico, que es una patología muy frecuente, hoy en día tiene todo un cortejo sintomático donde siente palpitaciones, sudoración, miedo a morirse, miedo a volverse loco, despersonalización, desrealización. Y le quiero comentar a todas las personas que alguna vez han padecido un trastorno de pánico, que en la historia de la humanidad no se registra una sola muerte por este caso. Lo que hay es miedo a la muerte y el sujeto tiene una sensación inminente de muerte, pero que se queden tranquilos que no se van a morir. ¿La angustia es de alguna manera que el cuerpo te hable sobre la ansiedad? Exactamente. Imagínate vos, María Belén, que en la prehistoria de la humanidad el ser humano vivía en una caverna, entonces tenía que salir a cazar. Cuando salía a cazar y de pronto se enfrentaba con un animal, tenía que estar preparado para dos situaciones, o la huida o la pelea. Para eso hay una respuesta orgánica, o sea, en un centro del cerebro que se llama hipotálamo, se estimula el hipotálamo, que estimula la hipófisis segrega una hormona que se llama adenocorticotrofina, que estimula la glándula suprarrenal, que libera adrenalina. La adrenalina tiene un efecto que es, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta la liberación de cortisol y por lo tanto glucemia, o sea, nos prepara para huir o para pelear. Imagínate que frente a una determinada situación que yo tengo sobredimensionada, me pasa todo este cortejo sintomático, entonces me asusto porque de pronto el corazón me late más rápido, tengo la sensación de dificultad para respirar y
entro en un círculo vicioso que es característico del ataque de pánico. Por eso era muy interesante lo que hablaba el economista, porque cuando empezamos a tener expectativas negativas, pensamientos negativos del futuro, por ejemplo, me voy a quedar sin dinero, no sé si voy a poder mantener, no sé si voy a poder mantener la cuota del colegio de mis hijos, cuánto me aumentará, son todos pensamientos negativos respecto del futuro, porque tenemos miedo a perder cosas que hemos conseguido con mucho esfuerzo, y esos pensamientos negativos nos generan ansiedad excesiva desproporcionada. Hubo una persona, un médico, que se llamaba Hans Selye, que fue quien descubrió el estrés. Estrés es justamente el síndrome de adaptación a situaciones nuevas. Todo lo que yo explicaba del circuito hipotálamo hipofisario, la suprarrenal y la adrenalina, tiene que ver con el estrés. Hay un estrés que es normal. Por ejemplo, cuando yo vengo aquí, ante las cámaras, tengo una situación de estrés. Para mí no se te nota, no. Bueno, para mí lo habitual es estar en el consultorio. Adentro, claro. Bueno, para mí lo habitual es estar en el consultorio. Claro. O a lo sumo dar una clase, pero estar expuesto aquí me genera una situación de estrés. Lo que pasa es que ese estrés no es desproporcionado. Claro. Me siento bien tratado por vos y entonces se me hace más sobrellevadero. Claro, pero utilizaste un término que quería retomar ahora, que tiene que ver con la sobredimensión que uno hace respecto del tema, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay de real de lo que me está pasando y cuánto hay de mi interpretación respecto de ese tema? ¿Cuál es la distancia entre mi diálogo interno como interpretación de lo que pasa y lo que realmente pasa, que es lo que me produce ansiedad? Ahí hay un concepto fundamental de la teoría psicoanalítica. Freud diferenció entre lo que es la realidad material y lo que es la realidad psíquica. Por ejemplo, el sujeto fóbico, ¿sí? Hay una angustia que es una angustia normal y otra angustia que es neurótica. El sujeto fóbico tiene una angustia neurótica. Por ejemplo, una persona que tiene agorafobia y que tiene miedo a salir sola a la calle, sale con un niño de 2 o 3 años a quien usa como objeto acompañante y se le va la fobia. Como si pudiese protegerlo. Exactamente. El niño, ahí claro. te muestra que lo que nos enferma no es la realidad material, sino la realidad psíquica. Claro. Obviamente, en una situación económica de ansiedad, yo no diría que lo que tenemos es una ansiedad neurótica. Tenemos una legítima preocupación respecto del futuro. Lo que le puedo decir a las personas es que piensen en que traten de centrarse en el momento presente. Por ejemplo, tenemos que hacer viajes al futuro. Si yo quiero irme a Europa, tengo que ir al futuro, programar el viaje a futuro, decir qué día me voy, qué día vuelvo, cuánta plata voy a usar para el viaje, pero después tengo que volver al presente. Y lo mismo tengo que hacer en los viajes al pasado para no cometer errores cometidos anteriormente, si no repetiría mis errores. Entonces, la realidad material, la realidad real existe, pero tenemos que tratar de acomodar nuestra realidad psíquica a esa realidad material, que justamente en eso consiste la neurosis. La neurosis implica una vivencia desproporcionada, producto de que vivimos en una realidad psíquica donde vemos como más peligrosas cosas que no lo son tanto. Claro, la gente que está escuchando, ¿no es cierto? Seguramente tus pacientes que te tienen ahí a mano en el consultorio y te preguntan, ¿cómo? ¿Cómo vivo en el presente? ¿Cómo prevengo también esa situación de angustia? Porque hablemos del que está muy ansioso y que tiene expectativas que son negativas respecto a su futuro, pero dice, me puede pasar eso, si no voy a poder pagar el colegio de los chicos, ahora, qué sé yo, voy a poder irme de vacaciones, voy a poder, y la mente es no. ¿Cómo es el cómo? Primero, en general, hay toda una historia previa. Hay familias que tienen predisposición a la ansiedad, así como hay familias que tienen predisposición a la hipertensión. ¿Es genético? Hay una cierta predisposición genética, sí, por supuesto, igual que la hipertensión, igual que la altura, que el sobrepeso y que otras cosas. También depende de un modelo de crianza. Si tu mamá, cuando vos eras chiquita, te llevaba de la mano para cruzar la calle y ella iba temblando porque le producía mucho miedo, o cuando vos eras chiquita y te ibas a jugar a la casa de una amiga, tu mamá se despedía de vos como si te fueras a la Antártida por un año, todo eso te crió en un clima de ansiedad. Por otro lado, no es fácil, pero uno tiene que reeducarse y tiene que darse cuenta que estoy pensando anticipadamente, estoy anticipándome a los hechos.
esperá a que el futuro venga y se haga presente. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para que el futuro venga y se haga presente. Cuando el futuro se haga presente, seguramente vamos a contar con los recursos para poder enfrentarlo y resolverlo, porque tenemos un pasado que de algún modo no nos garantiza, pero nos habilita para pensar confiadamente en que vamos a saber resolver los conflictos como lo supimos hacer en otros momentos. Y si en vez de esperar a que pasen las cosas, yo genero algún diálogo interno absolutamente positivo, de que lo que me va a pasar es bárbaro, ¿no? Seguramente la mente, que tiene 80.000 pensamientos por día aproximadamente y que es pendular, como vos bien decías, va del pasado al futuro permanentemente, pero no se queda en el presente, me diga, no, pero ¿qué te va a ver bárbaro en eso? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Porque la mente, viste, te habla. ¿Cómo haces para no controlar los pensamientos? Porque la mente está para pensar y si uno quiere controlarlos, por supuesto van a disparar para cualquier lado, no les gusta a la mente que la controles, pero sí podés tener quizás un dominio sobre los pensamientos o crear pensamientos dominantes, digamos, que sean positivos, ¿no? ¿Cómo haces? En general, por supuesto, lo ideal es ser optimista. El problema es que en general los trastornos de ansiedad vienen frecuentemente acompañados de angustias y de trastornos depresivos de base. Entonces, los pacientes obviamente que tienen un trastorno de ansiedad serio que los limita socialmente. Suponte vos, un chico que tiene un trastorno de ansiedad de separación no puede quedarse solo en el colegio, una persona que tiene agorafobia empieza a limitar sus salidas a la calle. Yo cuando trabajé en un hospital en Estados Unidos, muy frecuentemente consultaban pacientes que venían de fuera de Manhattan, cruzando los puentes con el auto, tenían su primer crisis de angustia. Una persona que tiene una fobia social y no se anima a hablar en público, entonces un adolescente que no va a fiestas, que se retrae o que deja de ir a trabajar, o una persona que tiene una crisis de pánico y que siente que se va a morir y empieza a visitar médicos y hacerse electrocardiogramas y chequeos periódicos, también ve su vida limitada. Otro trastorno de ansiedad muy frecuente es el trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Cómo es ese? El trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno que ocurre en dos tiempos. De golpe a un sujeto se le intrusa una idea que tiene un efecto ansiógeno. Por ejemplo, yo pienso, se va a morir mi papá. Y para evitar esto recurro al pensamiento mágico y digo, si doy 3 golpes así en mi pierna, eso no va a ocurrir. Digamos, hay una primera instancia que es ansiógena, que es cuando se me intrusa la idea en la cabeza, y una segunda que es un acto compulsivo por el cual yo me libero de ansiedad. Por eso se llama trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Cómo aparece el TOC? El TOC aparece porque, para Freud, digamos, de todos los trastornos de ansiedad hay una explicación diferente. Por ejemplo, para las fobias, el caso más común era el caso Juanito, que es un chico que Freud atendió. Indirectamente, Freud atendía al padre, que era psicoanalista, y le daba instrucciones para tratar la neurosis de Juanito, que tenía una fobia a los caballos, después tenía una fobia a los carros y no se animaba a salir a la calle. En cambio, el trastorno obsesivo-compulsivo tiene que ver con una patología vinculada a lo que se llama el Edipo negativo. Es la relación ambivalente que un sujeto tiene, por ejemplo, con su padre. Yo tengo una mezcla de amor y de odio por mi padre. Al padre, no la madre. En el caso de un varón, es más frecuente en el varón el trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Ah, sí? Sí, en las mujeres es frecuente, pero se expresa como la neurosis del ama de casa, con la limpieza. Está limpiando todo el tiempo. Se levanta a las 6 de la tengo mañana. Algunas amigas así. Tiene otro nombre eso, chicas. ¿Es el TOC, decís vos? La neurosis del ama de casa es un trastorno obsesivo-compulsivo porque está vinculado con una fobia a la sexualidad. O sea, todo lo que es sucio... No, chicas, yo no dije eso. No dice que todo lo que es sucio hay que limpiarlo. Inconscientemente se asocia a un sentimiento de culpa con la sexualidad. Que pierdan la culpa tus amigas, solamente. No sé si es eso. Ahora me complicaste con toda esta explicación. No, ¿por qué? No, además está bueno tener una mujer que tenga la casa ordenada y limpia. No tan ordenada. En el caso del hombre, si yo tengo una relación ambivalente con mi padre, le deseo inconscientemente que se muera y al mismo tiempo lo amo y quiero que no se muera, esa ambivalencia me hace hacer actos
para evitar que se consumen esos deseos inconscientes. Y la neurosis obsesiva o el TOC termina cuando el paciente empieza a construir una serie de rituales. Por ejemplo, tiene que tener los almohadones acomodados, tiene que ingresar con el pie derecho. Todos tenemos un poquito de eso. Cuando subimos un avión subimos habitualmente con el pie derecho, nadie pasa por debajo de las escaleras. Todas esas supersticiones tienen que ver con trastornos de ansiedad. Lo que pasa que depende cuánto compromete esto tu vida. Claro. La ansiedad es un mecanismo útil porque, como bien vos decías, tengo que tener un cierto monto de ansiedad para prevenir el futuro y para prepararme para ello. O sea, no podemos vivir solamente en el presente porque la humanidad no hubiera progresado. Hubo gente que se encargó de anticipar situaciones futuras y entonces nos sirvió para hacer cosas constructivas. Digamos, todo lo que tiene que ver con el confort del que disfrutamos, el aire acondicionado, la calefacción, son la resultante de que hubo gente que sintió disconfort y ansiedad por eso y encontró el mecanismo para resolverlo. Cuando yo hablo de ansiedad desproporcionada para una determinada situación que es limitante de la vida de un sujeto, sí, que lo limita socialmente, que le impide salir, que le da temores, que sufre. Y en cuanto al tratamiento para eso, la primera recomendación es que consulten con un especialista. Que si tiene una crisis de pánico y se hace un electrocardiograma y el electrocardiograma es normal y esa crisis de pánico se le repite, ya lo que se llama el panic attack o el ataque de pánico o el ataque de angustia se transforma en lo que se llama el panic disorder o desorden de pánico. Lo primero que recomiendo es consultar. Lo segundo es no automedicarse, porque no solamente la psicoterapia es útil, sino que la medicación muchas veces es muy útil. ¿Qué se usa? Antiguamente se usaban benzodiazepinas. Hoy en día las benzodiazepinas cayeron un poco en desuso porque tienen un problema que es desarrollan tolerancia. Con la misma dosis tenés menos efectos y entonces naturalmente la gente tiende a incrementar la dosis. Se usan habitualmente cierto tipo de antidepresivos que se llaman inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Lo ideal es hacer una consulta médica, que sea un profesional capacitado el que lo medique si hace falta. Yo recomiendo iniciar, por supuesto, con psicoterapia antes que con medicación. Hay un axioma médico que dice primum non nocere, o sea, lo primero es no dañar, claro. O sea, tratar de que los tratamientos sean... Sí, agotar esas instancias. Agotar, ¿no? Esas claro. Instancias. Existe la psicoterapia psicoanalítica para buscar las raíces inconscientes que tienen habitualmente que ver con lo que se llama el complejo de castración. Esto es muy complicado, sí, y el complejo de Edipo. Sí. Y existen la terapia cognitivo-conductual que se basa justamente en lo que yo te decía al principio, de que el paciente pueda ejercitarse en vivir en el presente. Claro. Que todos debiésemos hacerlo, ¿no es cierto?, más allá de estos trastornos. Por lo menos vivir en el presente la mayor cantidad del tiempo posible, sí, para poder disfrutar del presente, eso porque si no, claro, uno siempre vive preocupado por el futuro y no está donde debe estar, que es en el presente, que es el momento de la vida, ¿no? Desde ya. Luis, gracias. ¿Te vas a algún lado el fin de semana largo? No, me quedo acá. No, hay que suerte, otro más que se queda, porque hay mucha gente que está yéndose a dónde, Juan.